Ok, el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Muy pero muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a poner la cámara que se nos está quedando por fuera, la cámara. Ahora, ¿dónde está la cámara? Creo que es esta. Ahora sí. A ver, ¿a quién está apuntando esa cámara? Había un poquito ahí. Creo que ahí está mejor. Muy bien, ahora sí ya me están viendo. Buenas noches a todos. Como siempre, soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conóctate a Jesús. Y para saber si me están oyendo, tengo que poner esta, esto acá. Es la única manera de saber si me están oyendo. Esto acá. Ok, ahí está, si me están oyendo. Muy bien, estamos bien, ya sabemos que me están oyendo. Vamos a estudiar 4 temas en esta versión. Los primeros 15 minutos van a estar dedicados a la escuela sabática para adultos. Luego los otros 15 minutos van a estar dedicados a las notas del espíritu de profecía para la escuela sabática. Luego tenemos 15 minutos más que van a estar dedicados a el libro complementario de la escuela sabática, o sea, toda la escuela sabática. Y cerramos con historia de la redención. ¿Ok? Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos esta hora el estudio de su palabra. Oramos pidiendo su dirección en Jesús. Amén. Como siempre, vamos a invitar a nuestro asesor virtual para que nos acompañe en nuestra presentación. ¿Saben quién es nuestro asesor de tal, verdad? El chat GPT. GPT. Bien, vamos a darle las buenas tardes. Vamos a darle las buenas tardes. Buenas tardes, profe. Luego de una mañana bastante complicada y un día bastante complicado, tuvimos una presentación matutina como a las 2 de la tarde, bastante tarde para ser matutina, pero ni modo, no se pudo antes. Ahora estamos con la versión vespertina y ya es de noche, son las 7:30 de la noche, pero tenemos que hacer la versión vespertina y dentro de 2 horas, o 2 horas y media, 3 horas, estaremos haciendo la versión nocturna para cerrar la programación. Hemos hecho unos cambios para, siguiendo recomendaciones de el Espíritu Santo y conceptos que creemos que son válidos. Vamos a hacer, cada segmento va a durar 15 minutos y vamos a tocar 4 segmentos en cada programa. Y en 3 programas al día vamos a completar los 12 segmentos. Entonces estamos haciendo la clase número 157, versión vespertina. Esta clase 157 va a tener 4 temas. Primero, escuela sabática para adultos, lección número 13 del 4º trimestre. Segundo, notas del espíritu y profecía para la escuela sabática número 13. Tercero, lectura del libro complementario para la escuela sabática, lección número 13. Y el cuarto y último tema, nuestra historia, libro, historia de la redención, capítulo 3. Vamos a comenzar entonces con una oración, aunque ya oramos, pero vamos a orar otra vez. Nuestro Dios que estás en el cielo, hemos invitado a la plataforma de inteligencia artificial para que nos acompañe en esta programación y creemos, Señor, muy necesario seguir recibiendo los consejos de la plataforma de inteligencia artificial, ya que entendemos y comprendemos que
Daniel 12:4 nos anuncia que la tecnología se iba a multiplicar, que la ciencia se iba a multiplicar. Y de allí, oh Señor, que nosotros queremos hacer uso del cumplimiento de esa profecía en la predicación del Evangelio para que Mateo 24:14 se haga una realidad. Oramos, Señor, recordando que por muy multiplicada, por mucho que se multiplique la ciencia, dependemos siempre y como siempre de su Santo Espíritu para nuestra conducción. Por Jesús. Amén. Entonces vamos, profe, con el bosquejo. El bosquejo que tenemos es el siguiente. Lección, primera parte, lección número 13 para el 28 de diciembre del 2024. Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Sábado 21 de diciembre y domingo 22 de diciembre. Son los 2 días que vamos a tocar en esta lección. Luego vamos a ver el notas del espíritu de profecía. Aquí vamos a ver la primera nota que está tomada del libro El deseado de toda la gente, la página 182 y 183. La nota comienza diciendo: Jesús se encaró con los gobernantes, y termina con la oración: habiendo rechazado a Cristo en su palabra, le rechazaron en persona. No queréis venir a mí, dijo, para que tengáis vida. Esta es la nota en la que vamos a concentrar nuestro estudio. Sin embargo, hay 2 notas más. La siguiente nota es tomada del libro El deseado de toda la gente, la misma 2 páginas ahora 183 y 184, y comienza con el párrafo que dice: he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, y termina con la oración que dice: no están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones. Seguidamente vamos, bueno, esas son las dos notas que vamos a estudiar. Seguidamente vamos a pasar a la lectura del libro complementario, y en este caso vamos a ver la lección número 13, o sea, el capítulo número 13 del libro complementario que escribió Anthony Kemp. Epílogo, conociendo a Jesús y su palabra. Vamos a ver aquí todo lo que es la primera parte de esta lección, o de este capítulo, que es el capítulo 13. Vamos a ver toda la primera parte y cerramos con la frase que dice: fueron registrados por aquellos que fueron testigos oculares de incidentes específicos. Seguidamente vamos a cerrar nuestro estudio de hoy con el libro Historia de la Redención, en el segmento Nuestra Historia, que es el segmento número 8 de los 12 segmentos que tenemos en este día. Historia de la Redención, capítulo 3 de Elena G. de White. El capítulo 3 dice: consecuencia de la rebelión, y allí vamos a ver solamente las 2 primeras páginas. Las 2 primeras páginas de ese capítulo es lo que vamos a estudiar. Terminamos en el párrafo que termina de la siguiente forma: nunca más podrían esos espíritus ser conmovidos por el profundo y fervoroso amor, por la paz y la alegría que su presencia siempre les había inspirado, para devolvérselos en gozosa obediencia y reverente honor. Ese es el plato de hoy, profe. Vamos a preparar entonces, vamos a preparar el bosquejo, y luego regresamos con el desarrollo del mismo. Adelante, profe.
Entendido. A continuación, organizo el bosquejo solicitado para estructurar los temas que has mencionado y garantizar un flujo coherente en la programación. Bosquejo de la clase 157, versión vespertina. Tema 1. Escuela sabática para adultos, lección 13 del cuarto trimestre. Epílogo. Conociendo a Jesús y su palabra. Introducción. Resumen general de la lección. Enfoque. Conocer a Jesús mediante su palabra. 2. Días a tratar. Sábado 21 de diciembre. Reflexión inicial sobre el tema de la lección. Domingo 22 de diciembre. Profundización en el estudio de los textos claves. Puntos importantes. La necesidad de estudiar la Biblia para conocer a Jesús. La transformación espiritual que resulta de este conocimiento. 4. Preguntas para reflexión. ¿Qué significa para ti conocer a Jesús? ¿Cómo la lectura diaria de la palabra transforma tu relación con Dios? 5. Citas bíblicas claves. Juan 5:39. Mateo 11:28-30. 6. Conclusión. Invitar a los oyentes a reflexionar sobre su compromiso con el estudio de la palabra. Tema 2. Notas del espíritu de profecía para la escuela sabática. Deseado de todas las gentes. Pip. Cita seleccionada. Jesús se encaró con los gobernantes. Finaliza con: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? 2. Reflexión clave. Jesús como la fuente de vida eterna. El rechazo de su palabra implica rechazar la salvación. 3 preguntas para reflexión. ¿Qué implica venir a Jesús en la vida diaria? ¿Cómo evitamos rechazar la palabra de Dios en nuestras tradiciones? Paralelismos bíblicos. Juan 14:6. Jesús como el camino, la verdad y la vida. 5. Conclusión y aplicación. Reflexionar sobre cómo estamos aceptando o rechazando la palabra de Dios hoy. Tema 3. Lectura del libro complementario. Epílogo. Conociendo a Jesús y su palabra. 1. Introducción. Resumen del capítulo escrito por Anthony Kent. Enfoque la relación personal con Jesús. 2. Contenido a tratar. Primera parte del capítulo 13. Conclusión. Fueron registrados por aquellos que fueron testigos oculares de incidentes específicos. 3. Análisis. Importancia de la evidencia testimonial en el crecimiento de la fe. 4. Reflexión. ¿Cómo refuerza tu fe el testimonio de quienes vivieron con Jesús? Conclusión. Invitación a fortalecer nuestra fe a través del testimonio y el estudio personal. Tema 4. Nuestra historia. Historia de la redención, capítulo 3. Capítulo 3. Consecuencia de la rebelión 1. Lectura seleccionada. Las 2 primeras páginas del capítulo. Finaliza en: nunca más podrían esos espíritus ser conmovidos por el profundo y fervoroso amor por la paz. Análisis y reflexión. Consecuencias del rechazo a Dios en la rebelión de Satanás. Cómo este acto afecta la historia del plan de redención. 3. Preguntas para reflexión. ¿Qué aprendemos sobre el carácter de Dios a través de estas consecuencias? ¿Qué lecciones podemos aplicar a nuestras propias vidas? 4. Citas clave. Isaías 14:12 y 15. La caída de Lucifer. Apocalipsis 12:7-9. La batalla en el cielo. 5. Conclusión. Reflexionar sobre la obediencia y el impacto de nuestras decisiones en el gran conflicto. Oración final y preparación para la clase nocturna. Cierre con oración, agradeciendo la guía de Dios y la sabiduría para aplicar las enseñanzas recibidas. Con este bosquejo organizado, puedes proceder a desarrollar cada segmento y preparar tu contenido para las grabaciones. ¿Te ayudo con el desarrollo de algún segmento específico? Como lo propuse, no está funcionando, ahora sí. A veces se me olvida encender el micrófono, pero bueno, esos son detalles técnicos
que se me pasan por mi edad. Vamos entonces a comenzar, como dije, analizando la lección de escuela sabática número 13, que es para el 28 de diciembre, el último sábado del año, pero nosotros vamos a discutir hoy el día 21 y el día 22. Comenzamos entonces con el día 21. ¿Verdad que el 21 viene primero que el 22, verdad? Bueno, entonces vamos con el 21, pues primero. Vamos a ver qué tenemos aquí. Día 21. Un segundo, déjeme ordenar la idea. Ajá. Bien. Dice el título. Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Versículo para memorizar. Ustedes, mejor uso mi versión porque esa versión que tenemos ahí no me gusta. Juan 5, versículo 30. Juan 5, versículo 39, perdón. 5:39. Dice, escudriñad las escrituras porque, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece, ¿qué cosa? Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es un versículo interesantísimo. Escudriñar las escrituras. Bueno, la paráfrasis que tengo aquí enfrente dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas testifican de mí. Me gusta la versión de 1960. Me gusta más que esta porque esta suena como un poquito informal. A pesar de que usa el ustedes, me parece un poquito informal. Más me gusta escudriñad, un consejo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta versión me gusta más. Ahora bien, ¿qué dice la lección? La lección textualmente dice, el Evangelio de Juan, como el de Marcos, termina con un encuentro en Galilea. La última lección acerca del Evangelio de Juan se refiere a ese encuentro, pero lo integra con el tema de cómo conocer a Jesús y la palabra de Dios, un concepto que recorre el cuarto evangelio. Aunque llevaban más de 3 años con Jesús y él les había anunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. Ahora bien, viene la aplicación. Corremos hoy el mismo peligro, dice la lección. Oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. Y quiero decirles algo, yo me sumo a este grupo de cristianos que pasamos por encima. No quiero que nadie crea que yo estoy leyendo esto y que estoy acusando a alguien. Esto me habla a mí mismo. Estamos pasándole por encima la vista a la Biblia. Necesitamos colocarnos en los tanques de buceo, el traje de buceo, y meternos, o sea, dedicarle más tiempo del que estamos dedicándole a la Biblia ahora mismo. Esta última semana de estudio del Evangelio de Juan, analizaremos algunos de los puntos clave de este documento que pueden ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento intelectual acerca de Jesús, para, en cambio, conocerlo mejor y permanecer más estrechamente unidos a Él y a su palabra. Ok, veamos qué es lo que
acabamos de leer. Según la versión que nos regalara la inteligencia artificial ChatGPT, conocida como el profe, nosotros tenemos el siguiente análisis. La lectura nos pide que leamos Juan 21, Juan 11, 9 al 10, Juan capítulo 11, versículos 9 y 10, Juan 8, versículos 42 al 44, Juan 4, versículos 46 al 54, segunda de Timoteo 3, 16 y Juan 15, versículos 1 al 11. En este programa no lo vamos a leer, vamos a analizarlo. Usted, si quiere profundizar un poquito más, ojalá lo hiciera, tómese su tiempo en casa para hacerlo. El texto a memorizar o texto clave de toda la semana es Juan 5:39, que, como ya les dije, me gusta la versión que dice, la versión tradicional 1960, Reina Valera: escudriñad las escrituras porque dan testimonio, porque a ustedes les parece que en ella tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ahora bien, vamos con la introducción. Introducción. El epílogo del Evangelio de Juan presenta una experiencia transformadora para los discípulos: el encuentro en Galilea tras la resurrección de Cristo. Aunque habían convivido con Jesús por más de 3 años, algunos cierran en 3 años y medio, la crucifixión y la resurrección expusieron cuán incompleta era su comprensión de él y de sus enseñanzas. Escuche bien, aunque habían convivido con Jesús por más de 3 años, la crucifixión y la resurrección expusieron cuán incompleta era su comprensión de él y de sus enseñanzas. Jesús les había hablado de que iba a ocurrir estos dos eventos: iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Y parece que a los discípulos, como a nosotros, le entró por un oído y le salió por el otro, porque no se le quedó nadita. Prueba de eso fue lo que ya mencionamos: el gran chasco por el que pasaron desde el día que Jesús murió. Según la tradición fue un viernes, y según la Biblia resucitó un domingo. O sea, viernes, sábado y domingo ellos tuvieron chasqueado hasta que Jesús habló con ellos camino a Damasco, y cuando finalmente se dieron cuenta que era Jesús, ya se había ido. Pero el chasco lo vivieron. ¿Por qué? Porque no pusieron atención cuando Jesús les habló. Cuidado, que nos pasa igual. Estamos pensando en pajaritos preñados, como se dice en buen panameño, cuando estamos leyendo la Biblia y no estamos pensando en lo que Jesús o el Espíritu Santo nos está diciendo. Este epílogo nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con la palabra de Dios y con Jesús mismo. Muchas veces podemos leer la Biblia o asistir a reuniones espirituales sin asimilar realmente el mensaje divino ni aplicarlo a nuestras vidas. Jesús enfatizó que conocerlo a Él y su palabra va más allá del conocimiento intelectual. Implica una conexión viva, activa y transformadora. Déjenme recordarles algo: cuando usted va a estudiar teología, usted va a estudiar una profesión, usted no va a encontrarse con Jesús. No confunda el estudio académico con el estudio espiritual. Por favor, son dos cosas muy diferentes. Un doctor en teología no necesariamente está conectado a Jesús. Él sabe de Jesús, pero no necesariamente conoce a Jesús. Mientras que usted, un ciudadano común y corriente, puede que conozca mejor a Jesús que un doctor en teología. Son dos tipos de formación diferentes. La formación académica es una y la formación espiritual es otra. La formación académica no tiene nada que ver con el encuentro personal con Jesús, mientras que la formación espiritual parte de un encuentro con Jesús. Comienza con Dios mismo. No comienza con el deseo de conocer a Dios. Comienza con Dios. Es Dios el que pone en el individuo el deseo de conocerlo. Mientras que la formación académica comienza con el deseo de ser un conocedor. Un conocedor.
acerca de Jesús, no de Jesús. ¿Estamos? Cuidado con confundir una cosa con la otra. Y Juan lo demuestra aquí. Juan demuestra la diferencia entre una y la otra, porque Juan habla del hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural puede conocer mucho de Jesús, pero no conoce a Jesús. Mientras que el hombre espiritual puede conocer muy poco de Jesús, pero conoce a Jesús. Son dos cosas bien marcadas en este libro a lo largo de los 21 capítulos. Ahora, Jesús resucitado. Vamos con el análisis del bosquejo de la semana. Jesús resucitado. El encuentro en Galilea, Juan 1. El relato de Juan 21 destaca el amor y la resurrección de Jesús hacia sus discípulos, particularmente Pedro. Este encuentro personal e íntimo recalca que Jesús nos llama a renovar nuestra relación con Él después de nuestras fallas. Pedro conocía de Jesús, pero no fue hasta que conoció a Jesús que se hizo un verdadero líder de Cristo. Acá tenemos dos preguntas. ¿Cómo nos restaura Jesús hoy cuando fallamos en nuestra fe? ¿Qué aprendemos de la conversación entre Jesús y Pedro acerca de amar y servir? Número 2. El segundo tema a discutir esta semana es la palabra como luz. Juan 11, versículos 1 y 10. Versículos 9 y 10. Jesús afirma que aquellos que caminan en la luz no tropiezan. La palabra de Dios nos guía como una lámpara en un mundo oscuro. Sin embargo, requiere que caminemos activamente en esa luz. Dos preguntas. ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios nos guíe nuestras decisiones diarias? Cuidado. Y segundo, ¿qué sucede cuando nos alejamos de esa luz? Tercer punto a tocar esta semana. El peligro de rechazar la palabra. Juan 8, versículos 42 al 44. Jesús reprende a los fariseos por no aceptar su palabra y su identidad divina. Este pasaje es un llamado a examinar nuestras motivaciones y a asegurarnos de que nuestra fe esté basada en Cristo y no en tradiciones humanas. Seguimos. Las dos preguntas. ¿Qué actitudes o prejuicios pueden alejarnos de aceptar plenamente a Jesús? ¿Cómo podemos evitar caer en el autoengaño espiritual? Punto 4. El poder transformador de la fe en Jesús. Juan 4, versículos 46 al 54. El milagro del hijo del oficial demuestra que la fe en Jesús puede obrar grandes cosas, incluso antes de ver resultados tangibles. Esta historia nos anima a confiar en Él, aun cuando no comprendamos todo. Las preguntas aquí son: ¿qué significa tener una fe basada en las promesas de Jesús y no lo que vemos? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en tiempos de incertidumbre? Punto número 5. Permaneciendo en la vid verdadera. Juan 15, 1 al 11. Este pasaje de Juan 15, 1 al 11 fue nuestro primer tema en agosto de 2019. Agosto del 2019 comenzamos esta serie con Juan 15, 1 al 11. Permanecer en Jesús es esencial para llevar fruto. La conexión con Él a través de su palabra es la fuente de nuestra vida espiritual. Sin Él no podemos hacer nada. Pregunta: ¿cómo podemos permanecer en Jesús diariamente? Segundo, ¿qué frutos evidencian que estamos conectados a la vid verdadera? Punto número 6. La Escritura como fundamento de la vida. Segunda de Timoteo 3:16. Reflexión. La Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y preparar a los creyentes para toda buena obra. Eso es lo que significa redarguir. Preparar a los creyentes para toda buena obra. Me gusta. Estudiar la palabra con un corazón receptivo nos equipa para vivir según su voluntad. Mire,
Una cosa es corregir y redarguir y otra cosa es disciplinar y maltratar. La disciplina tiene que tener el propósito de restaurar al que falla, y eso es lo que hace la Biblia cuando dice que la Biblia es útil para enseñar, corregir y redarguir, o sea, preparar a los creyentes para toda buena obra. Cuidado con usar la Biblia para golpear y maltratar a los creyentes. Pregunta: ¿estamos dedicando suficiente tiempo a estudiar la palabra de Dios? Yo no voy a responder. Segundo, ¿cómo podemos permitir que las escrituras transformen nuestra vida? Estamos en problema, ¿verdad que sí? Estamos en problema. Créame. Conclusión: conocer a Jesús y su palabra es el propósito central de la vida cristiana. Como los discípulos, debemos pasar de un conocimiento superficial a una relación profunda y vivencial con Él. Las escrituras no son solo un libro de reglas o historias, sino un testimonio vivo de Jesús, quien es la fuente de vida eterna. Desafío de la semana: dedica tiempo cada día a leer y meditar en los textos sugeridos, orando para que el Espíritu Santo te ayude a aplicarlos en tu vida. ¿Cómo puedes permanecer más cerca de Jesús y de su palabra esta semana? Amigos, hasta aquí nuestro primer tema en esta nueva forma de estudiar el maratón bíblico. Le hemos dedicado 30 minutos, pero los primeros 15 minutos fue explicando los cambios, así que en realidad hemos trabajado solo 15 minutos con este primer tema. Antes de pasar al segundo tema, escuchemos qué nos tiene que decir nuestro asesor virtual de todo lo que hemos hablado en este bloque. Adelante, profe. Parece que has desarrollado un análisis muy detallado y estructurado sobre la lección número 13 de Escuela Sabática. Para seguir mejorando este contenido, aquí van algunas sugerencias y comentarios basados en lo que has compartido. 1. Claridad en los puntos clave. Es excelente que hayas destacado temas como el epílogo de Juan, la luz de la palabra, el peligro de rechazarla, el poder de la fe y la vid verdadera. Sería útil resumir cada tema con una oración clave que los participantes puedan llevarse como recordatorio. 2. Reflexión personal. Mencionaste que este mensaje también te habla a ti. ¿Podrías enriquecer el contenido compartiendo un breve testimonio personal o una experiencia concreta donde sentiste que debías ponerte el traje de buceo para escudriñar más profundamente las escrituras? 3. Interacción con los oyentes lectores. Incluye preguntas abiertas adicionales que inviten a reflexionar, como: ¿qué parte del mensaje de Juan te desafía más personalmente? ¿Cómo puedes invitar a otros a conocer a Jesús más allá del conocimiento intelectual? 4. Contexto histórico y cultural. Aunque mencionaste aspectos del contexto de los discípulos, podrías incluir más detalles históricos o culturales que ayuden a comprender mejor su reacción ante la crucifixión y resurrección. Esto enriquece la aplicación contemporánea. 5. Integración de las citas bíblicas. Ya que hay varias referencias importantes, podrías desarrollar breves resúmenes de cada pasaje para quienes no tengan la oportunidad de leerlos. Esto hará que el análisis sea más accesible. 6. Aplicaciones prácticas. Cuando mencionas la diferencia entre la formación académica y la espiritual, sería ideal ofrecer pasos concretos para quienes desean profundizar su relación personal con Jesús, como dedicar un tiempo específico diario para la oración y el estudio bíblico, meditar en un versículo específico durante el día, buscar formas de aplicar lo aprendido en acciones concretas. Si deseas, puedo ayudarte a ajustar la redacción de ciertas partes o expandir en alguna de las secciones que mencionaste. ¿Quieres que trabajemos juntos en alguna parte específica del análisis?